Bendito sea, Señor. Bendito sea nuestro Señor, y Él es digno de toda la gloria, la honra, la alabanza. ¿Usted adora al Señor solamente acá o lo adora en todo momento? ¿Usted ora solamente en su casa y aquí en la iglesia o ora en todo momento? No escucho nada. En todo momento. Entonces hablamos el mismo idioma. Muy bien. Dice que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y no adoramos al Señor a través de una forma. Lo adoramos continuamente en nuestras vidas. En todos los aspectos, en todas las situaciones, porque Él prometió bien para cada uno de nosotros. Amén. Algo que nosotros debemos de comprender, que el Señor hace que todas las cosas cooperen a bien. Y el enemigo hace que todas las cosas cooperen a mal. Una misma situación el enemigo va a usar para sembrar incredulidad, desánimo, desaliento, conflicto, pero la misma situación el Señor la va a utilizar para arrojar crecimiento y fortaleza sobre su vida. Entonces es importante cómo usted toma aquello que el Señor está permitiendo que acontezca en usted. Aún los ataques que el enemigo soltó sobre Job, Dios lo utilizó para que este hombre tuviera algo más que un conocimiento intelectual del Señor, tuviera una revelación espiritual, tuviera un desarrollo. El Señor restauró absolutamente toda su vida y todo lo que el enemigo propuso fracasó. Y todo lo que el enemigo haya propuesto sobre tu vida va a fracasar. Pero es importante que en el momento de la aflicción y de la lucha vos estés parado, vos estés avanzando y vos entiendas que no hay nada raro de lo que está aconteciendo. Dios está haciendo que las cosas cooperen a tu bien. ¿Amén? ¿Lo creemos eso? En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que cuando lo mencione a usted medio no le va a gustar. Y ahí dice, quebrantamiento. ¿Y a qué le suena quebrantamiento? Algo se rompe, algo se quiebra. Es un término que tal vez si nosotros inmediatamente, ¿no?, lo escuchamos así, quebrantamiento, hasta suena hostil. Pero es importante que nosotros podamos entender que es un medio de amor por el cual Dios permite nuestra liberación. Gran parte de nuestra debilidad en el camino de la fe es porque todavía seguimos atados, porque todavía hay áreas en nuestra vida que siguen cautivas. Dios quiere liberar la vida de cada uno de nosotros, liberarnos de consecuencias del pasado, liberarnos del problema del presente, liberarnos de un carácter, de un temperamento que nos limita. Dios quiere llevarnos a ese lugar y a ese punto donde somos victoriosos sobre todas las cosas. Y Dios permite a veces este medio, que es el quebrantamiento. El día jueves hablamos un poquito acerca de esa condición que el Señor le daba a sus discípulos. Para ser discípulos, ellos ¿qué tenían que hacer? Si realmente lo querían seguir, ellos debían de negarse a sí mismos. El Señor no los conducía a un lugar, sino que el Señor los invitaba a caminar con ellos. Y en este andar, ellos iban a ser de a poco liberados de sus propios criterios e iban a entender cuál era la voluntad de Dios para con sus vidas. No empezaron bien ni bien los comenzaron a seguir, como muchos de nosotros, pero en el camino el Señor trabaja, quebranta nuestras vidas y nos va liberando para ese propósito eterno que trazó para cada uno de nosotros.
Cuento una historia que en un pueblo muy pequeño había una iglesia que oraba por un avivamiento. Ellos veían que la gente estaba media dormida, ellos veían que no ocurría lo que tenía que ocurrir, entonces ellos entendieron que había una distancia muy grande entre lo que la palabra decía y lo que la gente vivía. Y para esto era necesario un avivamiento espiritual. Y ellos comenzaron a orar por este avivamiento. Oraron 1 mes, 2 meses, 3 meses, oraron 18 meses y no pasó absolutamente nada. Hasta que el Espíritu Santo habló a uno de los jóvenes y este joven entendió que no podía venir algo de Dios sobre la iglesia si primeramente aquellas cosas que ocupaban el corazón, aquellas cosas que estaban escondidas en la vida de cada uno, no eran puestas sobre el altar y no cedía. El corazón no estaba preparado para recibir el avivamiento. El avivamiento tenía que empezar primero por cada uno de ellos para después traducirse en la iglesia. Muchas veces esperamos que acontezcan cosas en nuestra vida y esas cosas no acontecen porque primero tiene que pasar algo adentro. Y a veces acontece todo lo contrario, situaciones que parece que son exactamente opuestas a lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Pero son aquellas cosas que están comenzando a trabajar en nuestro corazón para prepararlo para poder recibir aquello que Dios tiene. Eso es el quebrantamiento. Es liberarnos de nosotros mismos. Es liberarnos de esos prejuicios, de ese yo egoísta que busca cosas según nuestra naturaleza. Hoy buscamos a veces en la iglesia ese mensaje que satisfaga nuestra propia naturaleza. Y pedimos, y como dice la palabra de Dios, no recibimos. Imagínate cómo pide un egoísta. Pide para sí mismo. Imagínate en qué se alegra un envidioso. En que le vaya mal a otro. Un materialista pide más graneros. Una persona autoritaria que caiga fuego sobre los que no me siguen. ¿Cómo el Señor va a contestar ese tipo de oraciones que nacen de un corazón que todavía no fue trabajado? Muchas veces pedimos desde nuestra naturaleza. Hoy por hoy la gente va detrás de un mensaje hedonista, de una iglesia hedonista, que solamente acaricia el placer y la satisfacción natural y que no nos lleva a lo más profundo de Jesucristo. Entonces, cuando viene el quebrantamiento, que es una gran muestra de amor sobre cada uno de nosotros, no lo interpretamos, porque consideramos que si Dios satisface mi deseo, eso es bendición y Dios está. Y si Dios permite que algo contrario venga a mi vida, yo no estoy bien delante de Dios, Dios no está. Hay algo que funciona mal. Pero Dios quiere tratar en la vida de cada uno de nosotros. Dios no quiere cumplir tu deseo. Dios quiere que tu deseo sea su deseo. Y ahí sí con ello recibir todo lo que vos y yo necesitamos. ¿Se entiende esto, iglesia? Entonces el Señor, ¿qué va a utilizar? Aquel medio que utilizó con todo hombre de Dios, el quebrantamiento. Lo sacó de sí mismo, lo llevó a Él y desde ese momento pudo utilizar la vida de estos hombres de una manera tremenda. Pudo tomar la vida de Moisés, mudarle la espada de las manos, ponerle una vara en la mano, tratarlo, hasta el momento en el que se abrió el corazón y el oído de Moisés y el Señor pudo oír. Pues, mejor dicho, Moisés pudo oír a Moisés y hacer una liberación que jamás humanamente podría haber hecho. Pudo tomar la vida de un Pedro, amador de sí mismo, obstinado, a llevarlo al punto que lo que realmente él buscaba del maestro no lo tenía. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora lo tenía el maestro en su corazón y no había límites para lo que él podía hacer. De la misma manera, Dios quiere llevar a cada una de nuestras vidas a ese punto. Dios quiere a través del quebrantamiento liberarnos de todo límite
y llevarnos a esa plenitud que Él preparó para nuestras vidas en Cristo Jesús. Ahora yo voy a hablar de 3 aspectos distintos del quebrantamiento y para esto voy a tomar 3 figuras de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos de alguna manera entender un poquito más. Y tal vez en esta noche la situación que estás atravesando, te vas a dar cuenta que es un medio por la cual el Señor te quiere liberar de vos mismo. Vamos a ir a la primera figura y la vamos a tener en Jeremías 18, 3 al 6. ¿Cuántos conocen la lección del alfarero? No la conoce ninguno, ni siquiera los que hace 30 años que vienen a la iglesia. Levánteme la mano, ¿quién las conoce? Ahora sí, allá arriba ni miro, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios: entonces descendí a casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciéndose se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Antiguamente, figuras como estas eran naturales como medio de enseñanza de los profetas al pueblo. El Señor guiaba a estos hombres de Dios con ejemplos de esta índole para que el pueblo de Dios pudiera entender. El pueblo de Dios se había endurecido a lo que el Señor quería hacer con ellos. Y esto no es algo para ver simplemente de lejos, porque esto es algo que nos es común a cada uno de nosotros. No nos gusta aprender. No queremos aprender. Cuando alguien te viene a enseñar algo y vos apenas hace 2 días que lo conociste, eso ya lo tomás como un argumento, ¿no? Y que a mí nadie me enseñe, y que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. Y esto es lo que pasaba con el pueblo. El pueblo había elegido una forma de vida, y esa forma de vida era tenerlo a Dios y compartirlo con otros ídolos, y esto para ellos estaba bien, porque podían responder al Dios de manera tradicional y podían hacer que el ídolo hiciera lo que ellos quisieran. Entonces no tenían, según ellos, necesidad de que nadie les enseñe nada. Pero ellos estaban adquiriendo algo en su carácter y era el endurecimiento. Mire, el endurecimiento es algo que muy rara vez nosotros nos damos cuenta cuando comienza nuestra vida. Un amigo mío que tenía gente trabajando, era una persona muy suelta, una persona que se sacaba lo que tenía y se lo daba a otro, una persona que si eran 4 y habían 3 cosas, él era el que se retiraba para que los demás pudieran tener eso. Y esa persona me dijo una vez, dice: ¿sabés, Gustavo, dónde empezó el endurecimiento en mi vida? No. Con un sándwich de jamón y queso. No lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar esto. Digo, ¿cómo con un sándwich de jamón y queso? Sí. Dice, había una feta para cada uno, pero de gracia, la persona que cortaba el fiambre me puso 2 fetas de más. Ese día, donde yo normalmente lo que hubiera hecho era dársela a otros, ese día esas 2 fetas de más me las puse yo. No era algo que yo solía hacer normalmente, pero tenía hambre. Y ese día yo me quedé con esas 2 fetas. Y usted dice, no seamos fanáticos. Sin embargo, eso fue la puerta que lo llevó a este joven a empezar a decidir por su propio interés y dejar aquello que realmente a él lo hacía una persona espiritualmente fuerte, que lo renovaba,
que daba la imagen de Cristo a todos los que lo rodeaban, no fueron solamente 2 fetas de fiambre, fue una actitud que lo llevó a un proceso de endurecimiento. Y de allí comenzó a hacerse avaro, y de allí comenzó a hacerse egoísta. No fue algo inmediato, pero sí fue algo paulatino. Él dejó de ser lo que era, y un proceso de endurecimiento comenzó en su vida. Yo no te puedo explicar cuántas veces he visto esto a lo largo de todos mis años. Cómo he visto que cuando el enemigo engaña y en algún momento te hace mirar adentro de vos mismo y te deja encerrado ahí adentro, preocupándote por tus cosas, cómo ese proceso comienza. Y vos decís, bueno, está bien, son 2 fetas, mañana las reparto de nuevo. No, mentira, mañana no las repartís de nuevo. Mañana inmediatamente no volvés de nuevo a ese lugar. Te vas retirando y algo va pasando adentro. Te vas endureciendo. Y mientras el alfarero agarraba este barro y lo daba vuelta en la rueca, él se daba cuenta que había algo que no funcionaba en el barro. ¿Y sabés qué pasa en nuestras vidas cuando hay algo que no funciona? Mientras él está trabajando, nos empezamos a deformar, como este joven se comenzó a deformar. Era simplemente una pequeña cosa, pero él dejó entrar el egoísmo adentro de él. Y como dije el jueves, a veces el enemigo no te pide todo, te pide un lugarcito al costado, te pide dejar su mochila ahí. Y vos le decís, bueno, es la mochila nada más, lo dejamos. Después se trae toda la familia a tu casa. Bueno, el enemigo obra de esa manera. Y no pasan afuera grandes cosas, las cosas comienzan a pasar adentro. Y empezás a perder el sentido de lo que antes amabas. Y te empieza a cansar lo que antes disfrutabas. Y le comenzás a restar tiempo a lo que vos antes ibas más temprano. Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. ¿Y sabés lo que pasa cuando te endureces? La forma comienza a cambiar. Cuando esa piedrita surgía o ese barro se endurecía, empezaban a saltar en la rueda los dedos del alfarero y en vez de ser un vaso con una boca fina, empezaba a ser un vaso con una boca grande, empezaba a deformarse y perdía el propósito para el cual el alfarero lo estaba creando. Cuando la dureza entra en nuestro corazón, perdemos el propósito del carácter de Dios. A veces creemos que los cambios van a suceder inmediatamente afuera. Empiezan adentro nuestro, empiezan en nuestro carácter. Antes escuchaba, ahora ya no escucho. Antes era el primero que estaba, ahora ya no cuenten conmigo porque estoy ocupado. El carácter de Cristo comienza a desintegrarse y comienza a volver de nuevo lo que yo soy por naturaleza. La sensibilidad a las personas comienza a retirarse. Antes era el primero que ayudaba, el primero que llamaba telefónicamente, el que estaba pendiente por los demás. Ahora la verdad es como que vengo cansado del trabajo y no tengo tiempo. No puedo. Tengo otras prioridades. Y la gente muere alrededor mío sin conocer a Cristo. Y muchos que digamos no me interesa. Es normal, yo no puedo estar para todos. Esa dureza va haciendo que la forma comience a cambiar. Entonces viene el quebrantamiento. ¿Y qué es el quebrantamiento? Es el acto de amor del alfarero. Que dice, yo no voy a permitir que este vaso se siga deformando. Yo tengo que tomarlo, tengo que aplastarlo y tengo que volverle a dar nuevamente esa forma. ¿Por qué nuestra vida? A veces las situaciones que vienen comienzan de alguna manera a ser hostiles con nosotros. ¿Por qué? Como se van presentando las cosas, parece que en vez de ir para bien, va para mal. Hay algo que tiene que ser tocado porque te estás deformando. Hay algo que se empezó a perder en tu vida de Cristo y empieza a no estar. Están tus devocionales, está tu asistencia a la iglesia, están un montón de cosas, pero el carácter de Cristo se empezó a perder. Hace rato
que ya no le hablas a nadie, que ya no te interesa si se salva o se pierde o necesita de aquello que yo tengo para podérselo dar. Algo se empezó a perder y Dios te ama. Y a veces yo pido a Dios que Dios haga cosas adelante y Dios dice, no voy a hacer adelante. Te voy a dar de nuevo la forma que soñé para vos. No voy a permitir que te sigas deformando, porque lo vas a perder todo. Y yo te amo. Por eso te estoy formando. Por eso te estoy aplastando. Para vos parece algo agresivo, pero yo te quiero volver a dar la forma con la que te soñé. Y vos te estás corriendo de esto. David tenía una forma de parte de Dios, pero el pecado escondido lo deformó. Y él caminaba mucho tiempo, más de un año, con eso escondido. Él había hecho justificaciones. Bueno, si su esposo no la quería tanto, si finalmente ella lo iba a dejar a él, se inventaría un montón de cosas para justificar ese homicidio y ese pecado que había cometido. Y finalmente parecía que todo estaba tapado. Y al enemigo le encanta disfrazar y tapar las cosas, pero dejarlo como una carga en tu corazón. Porque cada vez que él quiere, viene, toca eso, y vos a la noche mirás el techo y estás con eso encima, viene, te acusa y vos te desbaratás inmediatamente. Pero Dios no quiere esto. Entonces el Señor envía un profeta y ese profeta le dice: David, este hombre que vos quisieras matar por lo que está haciendo sos vos. Vos sos ese hombre. Cuando el pecado está escondido en nuestro corazón, cuando nos hemos deformado, cuando nuestro carácter espiritual comenzó a correrse, cuando nuestra sensibilidad se endureció, pensamos que la solución de las cosas están afuera, que Dios tiene que hacer algo afuera, que la culpa la tiene otro. Pero Él dice: vos sos el hombre. Y dice que en ese momento David se derrumbó y se largó a llorar como una criatura, como un niño. Pero ¿sabés que esas lágrimas no eran del dolor? Esas lágrimas eran de la gratitud, de que a través de ese quebrantamiento el Señor le liberó a David de la carga. A veces tenemos miedo de soltar las cosas. A veces tenemos miedo de que se descubran determinadas cosas y las disfrazamos, las tapamos, pero no nos damos cuenta que nos está deformando. No nos damos cuenta que nos estamos perdiendo la vida que Cristo nos dio, la vida del Espíritu, que es la que verdaderamente cuenta. Y el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, el Señor permite que el quebrantamiento acontezca en nuestra vida para podernos hacer de nuevo. ¿Acaso no puedo hacer, casa de Israel, esto de nuevo? Por supuesto que sí. ¿Acaso no puede tomar tu vida de donde está y hacer las cosas de nuevo? Sí. No tiene sentido seguir deformándonos. Aceptá el quebrantamiento, el trato que Él está teniendo. Aceptá, en vez de mirar afuera, que vos sos el hombre, vos sos la mujer, que el problema no está afuera, está adentro, que es en el corazón. Y dejá que la mano del alfarero toque y haga de nuevo todas las cosas. El quebrantamiento tiene que ver con una renovación. Dios quiere quebrarnos para renovarnos, porque esa es la disciplina de amor de un padre que ama verdaderamente a un hijo. ¿Qué padre quiere que su hijo se siga torciendo? ¿Qué padre quiere que su hijo vaya de mal en peor? ¿Qué padre quiere que la inocencia de su hijo se vaya perdiendo y lo que él era ya no sea así? Ningún padre natural quiere eso. ¿Cuánto más el Padre de los cielos va a querer eso para sus hijos? ¿Acaso no lo puedo hacer? Por supuesto que lo puede hacer.
El asunto es, no pelees contra el quebrantamiento, no pelees contra el trato. Aceptarlo sobre tu vida y deja que Él te vuelva a dar la forma con la que te soñó. La segunda imagen del quebrantamiento es el vaso de alabastro roto. Y eso tiene que ver con liberación en nuestras vidas. Marcos 14, 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Cada uno de nosotros, de alguna manera, somos un frasco de perfume. Somos un estuche de algo valioso. Esos perfumes valiosos eran sellados en una unidad que no se podía abrir y pasado el tiempo eso se iba valorando cada vez más. Muchos lo tenían como un depósito, como un ahorro, sobre todo las mujeres, que si enviudaban o quedaban solas, eso se podía vender y obtenían mucho dinero a cambio. ¿Por qué? Porque dentro de ese vaso rústico había un valor. Dios no mira los vasos rústicos y los vasos buenos. Dios mira el valor que hay en cada uno de ellos. Eso tan rústico encerraba un valor muy grande. El mismo valor que vos y yo encerramos delante de Él. Pero para que ese valor se libere, ese vaso se tiene que romper. Ese vaso se tiene que quebrar. Muchos decían es un desperdicio y eso lamentablemente es lo que muchos consideran a la hora de que ese vaso se rompa, a la hora de que cada uno de nosotros a través del quebrantamiento podamos liberar el verdadero valor que tenemos. Para ellos no tenía valor que esta mujer lo hiciera delante de Jesús porque todavía no entendían quién era Jesús. Para muchos que todavía no entienden, cuando alguien libera ese valor delante de Él, consideran que es un desperdicio, consideran que orar es un desperdicio de tiempo, que buscar la presencia de Dios es un desperdicio de tiempo, que ayunar y orar es un desperdicio. Cuanto más tu tiempo, tus fuerzas producirían. No nos damos cuenta que lo más importante tiene que ver con lo eterno. No nos damos cuenta que ese vaso puesto en un estante no vale absolutamente de nada. ¿Cuál sería el único valor que a ese vaso se le podría sacar? Venderlo, usarlo y que unos pocos sintiesen esa fragancia. Pero esta mujer decidió romperlo y empapar a Jesús con ese valor. Miles de personas se han convertido por lo que esta mujer hizo, por el relato de esta mujer. A lo largo de la historia, miles de personas aprendieron a adorar al Señor en espíritu y en verdad por este acto de adoración. Miles de personas entregaron su Isaac para ser utilizados por el Señor porque esta persona rompió ese alabastro, se negó a sí misma y el verdadero valor salió. El verdadero valor no era el perfume. El verdadero valor era una vida entregada. El verdadero valor era la adoración. El verdadero valor era la prioridad que esta mujer le dio a Cristo. Mientras para otros era un desperdicio, para ella era lo más importante. Para ella tenía sentido que lo de mayor valor de su vida se liberara en la presencia de Él.
¿Cuántas veces retenemos? ¿Cuántas veces guardamos para nosotros? Y el mejor valor que el que está adentro de cada uno de nosotros no puede ser liberado porque lo retenemos para nosotros mismos, porque lo empeñamos en otras cosas. Conocí un joven que era una estrella de fútbol. Y muchos clubes importantes lo llamaron para que él pudiera jugar en primera. El sueño del pibe. ¿Quién no quisiera eso? Futuro asegurado y todo lo que la persona hubiera querido. Pero Dios habló a este joven y le dijo que no. Le costó mucho a él renunciar. Para todo fue un desperdicio, una pérdida de valor. Este joven se casó con una chica hermosa en el Señor y el Señor lo llamó a Estados Unidos a abrir una iglesia en un lugar muy difícil, prácticamente imposible. Y él comenzó a enseñar como director técnico a los chicos de ese lugar. Las madres venían y le pedían, por favor, nunca te vayas de acá, porque mi hijo está conociendo al Señor por vos. Nunca dejes a nuestros hijos, porque nuestros hijos están aprendiendo a Jesucristo, están aprendiendo vida espiritual, están aprendiendo principios. Por supuesto, esa iglesia se llenó. Por supuesto, los niños hoy constituyen como jóvenes esa iglesia. Él estuvo dispuesto a dejar el valor que el mundo resalta y liberar su valor en obediencia a Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Cientos de jóvenes salvados. Jesús en su presencia no va a decir, qué buen jugador de fútbol fuiste. Va a decir, buen siervo y fiel, obedeciste. Y muchos fueron salvados a partir tuyo. Pasá. A veces reservamos nuestro valor para el mundo, cuando realmente lo tenemos que derramar delante de la presencia de nuestro Maestro. Veo la vida de Abraham, la vida de Lot. Lot queriendo conservar el valor, queriendo extenderse en las tierras de Sodoma y Gomorra, terminando en una cueva, en una acción incestuosa con sus hijas. Y Abraham derramando su valor delante de Dios, convirtiéndose en padre de la fe de cada uno de nosotros. Así es el asunto. Tu valor lo estás guardando para vos mismo o lo estás derramando para el Señor en lo eterno. Pero el vaso se tiene que romper. Si no se rompe, lamentablemente lo vas a dejar en el estante, te vas a perfumar un poquito o lo vas a vender y vas a adquirir algunos billetes que simplemente van a prolongar tu temporalidad en esta vida. Pero cuando tu valor se derrama delante de Dios, todo lo que hagas va a ser de carácter eterno. Y el día que vos no estés, otros van a estar disfrutando y multiplicándose en tu valor derramado. El Señor te está quebrando, el Señor está quebrantando tu vida, porque vos estás viviendo para vos y no estás liberando todo lo que el Señor puso en vos. El Señor no lo puso para que lo malgastes, sino para que lo inviertas en el lugar correcto. El quebrantamiento es liberación. ¿Sabes por qué muchas veces vivimos angustiados? Porque no vivimos a la altura del propósito. ¿Y sabes por qué no vivimos a la altura del propósito? Somos incrédulos, tenemos miedo, vivimos para nosotros mismos y no nos animamos a que el alabastro se rompa y se derrame a los pies del Maestro. Deja que Él te quiebre. Deja que ese perfume, que ese valor fluya a los pies de Jesucristo. Y finalmente, el grano de trigo. El barro nos habla de corrección. El alabastro nos habla de liberación. Pero el grano de trigo que cae al suelo y muere nos habla de multiplicación.
Juan 12:24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Siempre el propósito de Dios fue que sus hijos den fruto. Fuimos creados para dar fruto. La parábola de la vid lo representa de una manera maravillosa. Yo los puse para que lleven fruto y este fruto permanezca. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo los voy a dar. Pero ustedes están puestos para dar fruto. El hombre está puesto para dar fruto. La semilla es dada para poner como el alabastro en el estante. Porque si no cae al suelo y muere, queda ahí, con un potencial de vida guardado, con un valor como el alabastro guardado, pero que no cumple ninguna función. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para tener graneros, voltear y tener más graneros. No fuimos creados para vivir una vida egoísta, independiente a Dios. Fuimos creados para dar fruto. ¿Y qué es el fruto? Ya lo dijimos anteriormente, es el carácter, es la sensibilidad al semejante. Eso es el fruto. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Pero cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Él. Y cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuenta del valor que nos fue dado. Si lo usamos para nosotros mismos o lo usamos para cumplir su propósito. Vamos a tener que dar cuenta. Y sabe que la palabra de Dios es muy dura con respecto a la infructuosidad. Jesús fue duro con respecto a la infructuosidad. Recuerda que maldijo la higuera porque no tenía fruto. Era una representación, era un ejemplo de la superficialidad sin propósito. La higuera que no daba fruto, que el Señor la iba a cortar y él dijo, no, pará, Señor, déjame cavar alrededor de ella y si no da fruto, bueno, después sacarla. La fructuosidad en la vida del Hijo de Dios siempre fue una condición y la palabra es severa. ¿Por qué razón es severa? No porque Dios sea malo, porque Dios quiere lo mejor y sabe que si vos no alcanzás el fruto, el propósito de Dios, no solamente vas a vivir una temporalidad miserable, sino que vas a vivir una eternidad miserable. Y Dios cava alrededor tuyo para que dé fruto y trabaja alrededor tuyo para que dé fruto, para que esa semilla finalmente caiga al suelo y muera. ¿Qué hace una semilla en un estante? Nada. ¿Qué hace una semilla en el suelo? Germina. Y de esas semillas salen cientos de semillas. Y esas semillas sembradas dan miles. De la misma manera nosotros somos semillas en el propósito de Dios, pero si vivimos para nosotros mismos, somos totalmente estériles. Y gran parte de lo que nosotros pasamos, de nuestros pesares, es porque no estamos metidos en su propósito. Fuiste creado para esto. Esto no es que lo tenés que hacer porque venís a la iglesia. No, la iglesia simplemente lo que hace es a través de la palabra de Dios hacerte entender que fuiste creado para esto. ¿Cuál es el pesar del hombre? Que vive para sí mismo, que toma sus propios propósitos independientes a Dios y deja de cumplir la función para la cual Dios lo creó. Pedro lo seguía a Jesús, pero todavía seguía pensando en su propio bien, pensando en sus propósitos personales, especulando a ver cuál sería el lugar que ocuparía cuando el Señor no estuviera. Y eso hacía que no pudiera escuchar nada de lo que el Señor le hablaba, como nosotros también. Cuando estamos tan centrados en nosotros mismos, no podemos escuchar lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Solo escuchamos lo que tiene cabida en nosotros.
Y no es lo que el Señor quiere hablar a cada uno. Pedro no escuchaba. Pedro creía que estaba en un lugar en el que no estaba. Pedro tuvo que ser quebrantado. ¿Y ese quebrantamiento qué fue? Enfrentarse a su propia realidad. ¿Y su propia realidad qué era? Que no lo amaba al Señor como creía que lo amaba. Que no estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias como él creía. Sí, si la cosa lo beneficiaba a él. Pedro no entendió que lo tenía delante a Dios, que el que dormía y reía con él y comía con él era Dios hecho hombre. Si no, no lo hubiera hecho. Pero Pedro tuvo que ser quebrantado. Y en ese quebrantamiento el Señor inmediatamente lo llevó de nuevo al propósito. Pastorea mis ovejas. Ese mismo propósito que le informó cuando recién empezó. Te voy a hacer pescador de hombres. Pero ahora, después de todo lo que pasaste y que te diste cuenta que en vez de buscar mis cosas estabas buscando lo tuyo a través mío, no importa, yo te perdono. Pero si me amás, pastorea mis ovejas. No importa lo que pasó hasta acá. Capaz que lo seguiste a Él por intereses propios. Capaz que lo seguiste a Él ignorando que Él salvó tu vida, que tiene propósito para vos, que nada ni nadie puede darte lo que Él te puede dar realmente. Él dice, no importa, ¿me amás? Eso fue un quebrantamiento para Pedro. Sí, maestro. Sí, Señor, vos sabés que te amo. Pastorea mis ovejas. Él hoy te dice esto, ¿me amás? ¿Me amás más que a tus propios intereses? ¿Me amás más que lo que yo te pueda dar o lo que creías que podías obtener para tu propia cuenta de mí? ¿Me amás? Pastorea. Pastorea a tu familia, pastorea a tu esposa, pastorea a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, a tu madre inconversa, a tu padre inconverso. Pastorea, porque ese es mi propósito. Y luego sabemos lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó? Se multiplicó Pedro. Pero ya cuando estaba sentado Pedro, que era un apóstol reconocido delante de todos los demás, hubo algo que jugó una mala pasada en él, que fue su prejuicio. El Señor tuvo que venir nuevamente en visión y 3 veces decirle, Pedro, mata y come. Y a veces lo seguimos al Señor pensando en nuestros propios intereses. El Señor nos quebranta y nos alinea nuevamente en los propósitos eternos. Pero después nos olvidamos y hacemos prevalecer nuevamente lo nuestro. En el caso de Pedro, sus prejuicios. Menos mal que Pedro se alineó de nuevo con el propósito de Dios, porque luego que salió de sus propios prejuicios, familias enteras convertidas y recibiendo el Espíritu Santo. Si el grano de trigo no cae en el suelo y muere, no puede dar fruto. Ustedes fueron puestos para dar fruto. Y dice la palabra de Dios que si damos fruto, ¿qué va a hacer Él? Nos va a podar. ¿Para qué? Para dar más fruto. Pedro tuvo que ser podado de su prejuicio para predicar el Evangelio a quienes Él no le quería predicar. Nosotros tenemos muchas veces que ser podados de nuestros propios prejuicios para podernos multiplicar. Queremos multiplicación sin poda. Queremos multiplicación sin renovación en nuestra vida, sin quebrantamiento. Y todavía seguimos atados a nosotros mismos. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque vos vas detrás de lo mejor de Dios, ¿o me equivoco? Me equivoqué entonces. ¿Vas detrás de lo mejor de Dios o me estoy equivocando? Ah, entonces vamos bien. Y lo mejor de Dios no es una ilusión. Lo mejor de Dios es una realidad que viene de las manos de Dios. Lo mejor de Dios no es algo de afuera. Lo mejor de Dios viene sobre tu corazón, viene para con tu vida. Es adentro tuyo, no es afuera. El desafío para nuestros días es vivir en el carácter de Jesucristo. Es vivir en el amor de Cristo para el semejante.
Y muchas veces es necesario que el quebrantamiento nos libere de nuestro egoísmo, de estar encerrados en nosotros mismos y de vivir esa situación tan fea que vivimos adentro, que queremos satisfacción por un lado y no lo tenemos. No lo tenemos porque no estamos centrados en el propósito. Ahora, ¿qué está aconteciendo en tu vida? ¿Cuál es la situación que te está quebrando? Esa situación no es para amargarte. Esa situación no es para separarte de Dios, es todo lo contrario. Es el bien que viene del Señor, para que vuelvas a ese propósito y te multipliques en el propósito al que el Señor te llamó. ¿Se está viendo a Cristo en tu vida? ¿O se fue perdiendo esa imagen? ¿Estoy siendo sensible a la necesidad de mi semejante? ¿O no me interesa, no me importa, porque estoy muy ocupado en mis cosas? ¿Está saliendo de adentro mío el verdadero valor? ¿O prefiero tener mi alabastro enterito y que eso de adentro no salga? ¿Me estoy deformando las manos del alfarero o estoy agarrando la forma que el Señor me dio? Te invito a ponerte de pie.